vuestro apoyo al emprendimiento de ciberseguridad. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por la oportunidad de contaros, bueno, iba a decir lo primero, hola personas, porque es lo que trabajamos nosotros, ¿no? Kimatio, soy Fernando Mateo, soy CEO, trabaja en activar a las personas como parte de la solución, no como parte del problema, ¿no? Que es lo que se oye mucho por ahí. La cadena es tan débil como el eslabón, etcétera, tal, no. Si las personas están formadas, entrenadas y alertas, son parte de la solución. Vamos a hablar un poco de las personas. El 82% de las brechas de seguridad de la información están relacionadas con nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros jefes y nuestras familias, ¿no? Esto se produce porque tienen nuestras credenciales ya los malos, porque ha habido brechas de seguridad en servicio donde nos dimos de alta y las utilizan, porque nos hacen phishing, smishing, cualquier cosa termina en phishing que sea mala y nos sacan los datos, y todo esto lo vuelcan en nuestra contra y en las de las compañías, ¿no? El problema es que solo en las organizaciones de gran tamaño, en las grandes compañías, la media está en 4 millones de euros, lo que supone una brecha de seguridad de información, ¿no? De media. Pero si vamos eligiendo de la parte, coincide con la parte industrial, aproximadamente 4 millones y pico de dólares por brecha, si vamos subiendo, veis, servicios, energía, tecnología, va subiendo la media de brecha de coste para la compañía. Y arriba ya tenemos el récord en la parte de atención sanitaria, que es muy rica, porque se puede vender muy bien luego los récords médicos y toda esta información. Si vamos hacia la parte de abajo, y dice, bueno, pues estos tienen menos problema, estamos en el sector público por encima de los 2 millones de dólares de media, el coste que supone una brecha de seguridad. O sea que el pain es importante. En cuanto al crecimiento de la inversión que se dice que se está dando en ciberseguridad, que efectivamente se está dando, es la línea amarilla que estáis viendo ahí, ¿no? Inversiones en productos de seguridad reportados. Sin embargo, el reporte de brechas crece a un ritmo muy superior. Algo está fallando aquí, algo no acaba de encajar, ¿no? Entonces, si lo veis a la derecha es porque la inversión va principalmente al endpoint, al network, a identity, que tiene que haberla, pero a la parte humana todavía va solamente un 3%. Esto tiene que cambiar radicalmente porque no cuadra con la información que tenemos del 82% de brecha producida por personas. Esto para las grandes compañías, ¿no? Pero las pequeñas, las pymes, que son una parte relevantísima del tejido social, el 60% de ellas cierran 6 meses después de haber tenido un ciberataque, ¿no? O sea que ahí ya nos están haciendo otro tipo de daño. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que con la mayor probabilidad lo que están haciendo es intentar engañarnos, ¿no? Intentar hacer hacking de personas, ¿no? Que es la ingeniería social, a través de smishing, phishing, spear phishing, phishing y cosas terminadas en phishing. Claro, por lógica tenemos que ponerle solución a esto, ¿no? Tenemos que trabajar en ello, pero la lógica no lo es todo. La parte de normativa nos ayuda muchísimo a empujar, a modificar ESG, ¿no? Y GRC nos están solicitando desde nuestra conocida GDPR europea, que está digamos afectando, ¿no? Al resto del mundo y dando ideas a otras zonas, hasta las ISO, las NIS, las transposiciones de otro tipo de reglas. Nos están pidiendo que hagamos directamente entrenamiento, que ataquemos a nuestros propios empleados para que estén alerta, para que tengamos mediciones, ¿no? Así que al final lo que hay que hacer es conocer muy bien cuál es el nivel de concienciación en ciberseguridad de nuestra fuerza de trabajo, de nuestras personas, saber dónde fallan y en qué nivel y poner herramientas para que esto vaya cambiando, ¿no? Disminuir el Human Security Gap, es como lo llamamos. Por eso os presentamos Kimatio, una empresa española, europea, que se dedica a la gestión de ciberriesgo de las personas, dando un nivel de concienciación distinto y un entrenamiento en ciberseguridad para todo tipo de perfiles, no para expertos en IT, como comentaba al principio nuestro compañero de Cyberevolution, sino para el personal de administración, de ventas, de financiero, de cualquiera de los departamentos, ¿no? Os voy a contar muy rápido cómo lo proponemos nosotros. Nosotros somos una plataforma de gestión del riesgo, ¿no? Con nuestras matrices, nuestros chats, nuestros organigramas de dónde están los riesgos. Y este sistema de gestión de riesgo bebe principalmente de tres elementos, ¿no? Uno es el programa de concienciación y evaluación en seguridad de la información, que nos va a permitir saber cómo están las personas en cuanto a las temáticas que queremos que controlen, ¿no? Que tengan un mínimo, como cuando conduces un coche te dan un carnet de conducir, o cuando te dan un ordenador tienes que tener unos mínimos conocimientos. Bueno, pues vamos a conseguir hasta un 60% de engagement superior a cualquier otro tipo de enfoque simplemente con la personalización. Van a tener su propio dashboard, ¿no? Su propio portal para ellos en el que se les va a ir felicitando cuando hacen las cosas bien y echándoles la bronca cuando no lo hacen de esa manera y dándoles ahí contenidos de una manera que sea absolutamente distinta a la habitual, ¿no? Entonces, para cada uno de esos perfiles vamos a saber cómo se comportan en la temática de contraseñas, de gestión de datos, de malware, de muchas temáticas, ¿no? Hasta la ingeniería social.
No solo el phishing, que también hay que utilizarlo. Entonces aquí hay dos aprendizajes que quería compartir con vosotros siendo un foro especializado, que son, por un lado, cualquier trabajo que hay que hacer en este ámbito tiene que ser con el empleado al lado, no darle la paliza, optimizar muchísimo el tiempo que dedicamos a trabajar con él, que sean programas ágiles a lo que no sabe, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Y alejarnos muchísimo del e-learning clásico del capítulo 1, lección 1, eso sabemos que no funciona, no eleva el estado de alerta y además se nos pone los pelos como escarpias cuando lo vemos. Hay que meter muchas métricas, no nos basta, aunque hace falta, saber cómo se comportan frente a los ataques de phishing, que ahora lo veremos, pero hay que saber cómo se trabajan con el puesto de trabajo, saben que hay que bloquear el puesto de trabajo cuando se levantan, saben que no hay que usar post-its, saben utilizar las comunicaciones, se conectan a la red del restaurante, de fast food o del aeropuerto, bueno, pues hay que tener mucho más allá del phishing, entender el comportamiento de las personas. Eso ya nos va a dar bastante información de quién interactúa, quién tiene cultura de seguridad de la información, quién no, qué carencias tienen, en qué temáticas. Pero vamos más allá, vamos a buscar todas las semanas si hay credenciales expuestas de nuestros empleados. Y si las hay, pues tenemos la opción, a través de Account Pitch Scanner, de ABS, la opción de trabajar no solo esa inteligencia para la compañía, que sepa cuántas brechas tiene, salió tu password, salió la credencial, qué es lo que hay por ahí publicado, ¿no? Mi tip de recuperación de contraseña, todo eso lo tienen los malos ya. Bueno, pues podemos activar Account Pitch Scanner para que trabaje directamente con el empleado y le cuente, con un bot que le va a ayudar, le cuente dónde se han producido esas brechas, a qué servicios tiene que ir, dónde tiene que cambiar la contraseña para minimizar el riesgo que le estamos asignando, ¿no? Esto, por otra parte, lo que nos va a permitir es darle ejemplos no de una compañía energética americana de la costa oeste que ha tenido un incidente hace 6 meses, no, es tu credencial corporativa que está expuesta en estos sitios y ha salido con esta información, ¿no? Y así mitigar esa parte de riesgo en la medida de lo posible. El tercer elemento de alimentación del sistema de gestión de riesgo es Trickster, porque te hace trucos, ¿no? Y este nos va a permitir entender cómo se comporta nuestra organización cuando la atacan, ¿no? De la manera, pero bueno, que no sea con un ataque real. Entonces, Trickster nos va a permitir, por un lado, medir y por otro lado, entrenar. Lo que va a hacer es ataques de phishing, de spear phishing, o sea, con datos ya específicos de tu nombre, tu apellido, tu departamento, etcétera, o smishing al móvil, simular descargas de malware, QRs, todas las cosas que podemos hacerle a alguien para probarle, y lo puede hacer en modo automático, a petición del servicio directamente manual, como quieran, y tener un baseline de comportamiento de la compañía. Oye, pues el 40% de la gente en esta compañía pica cuando hay un ataque, tenemos un problema importante. Y eso nos va a permitir decidir también, oye, pues cuál tiene que ser el nivel de disminución de ese riesgo que tenemos que tener en un periodo, por ejemplo, de 12 meses, ¿no? Algunos de nuestros clientes han reportado hasta un 80% de disminución del número de errores, ¿no? En este sentido. Y como os decía, todo esto va alimentando ese sistema de gestión de riesgo que nos permite ese 80% de reducción de error humano y que nos va a permitir tener una visibilidad completa sobre cómo está la organización, ¿no? Nuestro nivel, si mejoramos, empeoramos, niveles de riesgo, impacto que tendría un incidente en un puesto de una persona, número de clics, personas que ceden las credenciales a la página de ataque, quién mitiga y quién no mitiga los problemas de las credenciales, etcétera. Todo en un único sitio y todo hasta aquí en automático si no se quiere entrar a modificar la configuración inicial, ¿no? Entonces aquí las claves es tener una visibilidad sobre el ciberriesgo humano, que muchas veces lo que hacemos es seguir las recomendaciones de una normativa, pero sin llegar a tener esa visibilidad. Cuando tienes esa visibilidad ya te permite poner soluciones específicas para cada organización. Oye, nuestra organización de lo que no sabemos es de malware, pues vamos a dar curso, vamos a trabajar eso, vamos a poner simulaciones en este ámbito, ¿no? Y vamos a mejorar esa métrica, ¿no? Esa KPI. Y tener inteligencia basada en datos para poder trabajarla. Somos una startup que nace en el INCIBE, en el Cybersecurity Ventures, pero ya, yo no sé cuándo se deja uno de llamar startup, pero ya tenemos clientes como Abanca, que tiene esta solución en todas sus sucursales, ¿no? En todas sus oficinas, o Red Eléctrica de España, Ispasat, ahora algunos de los asistentes están aquí en alguna de las fotos, como Manuel, muchas gracias Manuel por tu confianza, GAN, el Grupo Palladium, etc. Entonces tenemos testimonios de gente que sabe realmente lo que es estar en la parte del CISO, ¿no? Y en la parte de protección de la compañía y lo relevante que es de una manera bastante llevadera, ¿no? El tener toda esta visibilidad y toda esta protección que en el caso, esperemos que nunca ocurra, pero sabemos por estadística que ocurre, en el caso de que se produzca un incidente, pues también nos podrá demostrar y facilitarnos que demostremos la debida diligencia en la prevención del ciberriesgo de empleados. Hemos hecho todo lo posible para evitar un incidente. Además de poner el perímetro y demás, hemos concienciado a los empleados, hemos hecho entrenamientos de ataques, hemos vigilado su disposición de credenciales, hemos hecho de todo, ¿no? Poco más se podría hacer, ¿no? Y simplemente aquí lo dejamos para que nos sobre un poquito de tiempo y así nos pueden ir indicando. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estamos aquí.